Camila Reyes era una mujer que habitaba los rincones olvidados de un mundo que se movía demasiado rápido para notarla. A sus 44 años, sus ojos, que ya habían visto la exuberancia de Colombia y el frío de las noches de estudio solitario, llevaban la melancolía suave de quien conoce la invisibilidad. Ella era conserje en una de las torres más imponentes del centro financiero, un enredo de vidrio y acero que albergaba a Vértice Global, una empresa tan prestigiosa como impersonal. Para la mayoría, allí dentro Camila no era una persona, era la silueta que apagaba las luces, el olor a desinfectante en el aire matutino, el eco de un cubo arrastrándose por el suelo pulido. Pero detrás del uniforme gris y de los movimientos metódicos, latía un corazón que desbordaba mundos, un intelecto afilado, forjado en noches de vigilia y en la sed insaciable de conocimiento. Su vida era una danza delicada entre la necesidad y la pasión, una madre soltera luchando para dar un futuro a su hija adolescente. Clara, mientras en secreto, alimentaba la llama de un saber que pocos podrían siquiera imaginar. Aquel día fatídico, que se desarrollaría como un parteaguas, Camila estaba inmersa en la rutina familiar. Sus gestos mecánicos mientras limpiaba la sala de reuniones principal, el epicentro de decisiones millonarias. Era el final de la tarde, el sol perezoso ya teñía el horizonte de tonos anaranjados y los últimos ejecutivos se apresuraban a sus casas, dejando atrás el rastro de papeles olvidados y tazas de café a medio terminar. Álvaro Duarte, el director de Recursos Humanos, un hombre con la postura tan rígida como sus trajes caros, pasaba junto a ella sin desviar la mirada, como si ella fuera solo parte del mobiliario fijo, una silla o una lámpara. Él personificaba la cultura de Vértice, rígido, jerárquico, ciego a lo que no estaba a su mismo nivel o por encima de él. La vida de Camila era un eco de esa indiferencia, un susurro constante de que su valor estaba ligado únicamente a su función y no a la riqueza de su mente o a la profundidad de su alma. Ella, que se había graduado en letras por una universidad pública colombiana, que dominaba 9 idiomas, francés, árabe, japonés, alemán, entre otros, era una sombra en un mundo de luces deslumbrantes, un pájaro enjaulado que, aún así, seguía cantando para sí misma en todos los idiomas que conocía. El universo de Camila, aunque vasto en conocimiento, era restringido en reconocimiento. Ella escuchaba podcasts de noticias internacionales mientras limpiaba, memorizaba vocabulario, mientras vaciaba papeleras y hacía anotaciones apresuradas en un cuaderno desgastado que guardaba como un tesoro, su compañero silencioso en todas las madrugadas. Era en ese cuaderno donde ella transponía el mundo dentro de sí, las palabras extranjeras se convertían en puentes hacia otras realidades, otras formas de pensar, otras culturas. Cada día, su mente absorbía, procesaba y expandía en un viaje autodidacta que comenzó infancia estimulada por su padre, un hombre sencillo pero con una sed infinita de sabiduría que le enseñó el valor de la curiosidad y la persistencia. Para él, cada lengua era una nueva alma, y Camila abrazó esa filosofía con la devoción de quien encuentra un propósito mayor en la vida. Era esa pasión lo que la mantenía en pie, incluso cuando el cansancio pesaba sobre sus hombros y la indiferencia de los demás parecía querer aplastarla. Y fue en medio de esa rutina casi invisible que el hilo del destino comenzó a tejerse de una forma inusual. Un día, un visitante extranjero, un ejecutivo japonés que hablaba un inglés cargado de acento y matices culturales, intentaba comunicarse con la recepcionista, visiblemente frustrado. La situación se alargaba y nadie parecía poder desentrañar el enredo de malentendidos. Álvaro Duarte estaba cerca, con su habitual impaciencia estampada en el rostro.
pareciendo más preocupado en resolver la situación rápidamente que en realmente comprender el problema. Fue entonces cuando Camila, mientras pasaba con su carrito de limpieza, escuchó las frases truncadas y casi por reflejo ofreció una pequeña ayuda. Sus palabras, un japonés fluido y pulido, sorprendieron a todos, especialmente a Rodrigo Asis, el recién nombrado CEO, un hombre de visión más amplia y una mirada observadora que acababa de llegar y presenció la escena de reojo. Mientras la mayoría minimizaba lo ocurrido como una suerte o un mero accidente, algo en la postura discreta y en la pronunciación impecable de Camila encendió una pequeña llama de curiosidad en el nuevo líder. Aquella pequeña intervención, casi un susurro en el caos del día a día, sería el punto de partida para un cambio que nadie, ni siquiera Camila, podría prever. A pesar de la semilla de curiosidad plantada en la mente de Rodrigo Asis, la vida de Camila siguió su flujo casi inalterado por un tiempo. Ella continuaba siendo la conserje, la figura que se mezclaba en los pasillos, un fantasma silencioso que limpiaba las marcas dejadas por los pasos apresurados de quien comandaba aquel imperio corporativo. Pero internamente algo se movía. Aquel breve instante de reconocimiento, aunque no expresado en palabras, fue como un pequeño soplo de viento en una vela casi apagada. Reencendió en ella la certeza de que su conocimiento, su pasión por los idiomas y culturas, tenía un valor que iba más allá de las paredes de su apartamento o de las páginas de su cuaderno. Sin embargo, la realidad era dura, y el recuerdo de Álvaro Duarte y su postura gélida era un recordatorio constante de que, para Vértice Global, ella todavía era solo Camila, la conserje. La esperanza de que su vasta erudición pudiera un día ser más que un pasatiempo secreto era un lujo que rara vez se permitía, enfocada como estaba en garantizar el sustento y el futuro de Clara, su hija. Los días se transformaban en semanas, y la rutina de Camila era un enredo de autobuses llenos, tareas domésticas y las incansables horas dedicadas a la limpieza de las oficinas. En casa, la luz de la sala a menudo permanecía encendida hasta tarde, mientras Clara, con sus libros y cuadernos escolares, se preparaba para los desafíos de la adolescencia. Camila, exhausta, pero con la llama de su pasión siempre viva, seguía las noticias internacionales, perfeccionando su japonés, descifrando las complejidades del árabe o sumergiéndose en los matices del alemán, como si cada nuevo idioma fuera un portal a un nuevo mundo que, algún día, ella sabía, estaría a su alcance. Este era su refugio, su secreto mejor guardado, la prueba silenciosa de que la verdadera riqueza no estaba en bienes materiales, sino en la infinita capacidad del ser humano de aprender y crecer, de trascender las barreras impuestas por la vida. Era una batalla diaria por la dignidad, no solo la suya, sino también la de su hija, para quien deseaba un futuro sin los obstáculos que ella misma enfrentaba. Vértice Global era un escenario de ambiciones, donde las negociaciones internacionales eran la columna vertebral de su éxito. Un día, el aire se puso pesado, teñido de una tensión palpable. Una negociación crucial con inversores japoneses, preparada durante meses, estaba a punto de colapsar. El intérprete oficial, que había sido el enlace vital entre las culturas, amaneció enfermo, imposibilitado de asistir. El pánico se extendió como un virus por los pasillos del alto escalón. Álvaro Duarte, con su semblante siempre serio, ahora exhibía una mezcla de furia contenida y desesperación. Cada minuto que pasaba sin una solución representaba millones en pérdidas y un golpe a la reputación de la empresa. Las salas de reuniones, antes llenas de confianza, ahora resonaban con la ansiedad de los ejecutivos.
Intentaban frenéticamente encontrar un sustituto, pero la fluidez en japonés de negocios, sumada a la sensibilidad cultural necesaria, no era algo que se encontrara en cualquier esquina. La crisis era inminente y la solución parecía distante, casi inalcanzable. En ese torbellino de desesperación, Rodrigo Assis, el CEO, mantenía la calma. Sus ojos recorrían el escenario caótico, buscando una luz al final del túnel. Fue entonces cuando el recuerdo de Camila y su breve, pero impresionante, intervención con el visitante japonés resurgió en su mente como un faro. Una idea audaz, casi impensable para la cultura arraigada de Vértice, comenzó a tomar forma. Mientras los demás se debatían con listas de contactos de última hora y agencias de traducción, Rodrigo ponderaba sobre la discreta conserje que semanas atrás había demostrado una competencia inesperada. Era un riesgo. Sí, quizás el mayor de su carrera hasta entonces, pero en el fondo, él sabía que la situación exigía algo fuera de lo común, una solución que la mente convencional de Álvaro Duarte y su equipo jamás considerarían. La curiosidad que Camila había despertado en él finalmente encontraría su prueba de fuego. La llamada de Rodrigo llegó a Camila como un rayo en un cielo azul. Ella estaba terminando de organizar la sala de reuniones cuando la secretaria del CEO, con una urgencia inusual en la voz, le pidió que se presentara inmediatamente en el despacho de Rodrigo. El corazón de Camila se disparó. Un torbellino de pensamientos la invadió. ¿Habría hecho algo mal? ¿Habrían descubierto sus estudios secretos? Ese era el tipo de convocatoria que la haría repasar mentalmente cada uno de sus movimientos en las últimas semanas. Con una mezcla de aprensión y una curiosidad casi infantil, se dirigió al ascensor ejecutivo, un lugar donde rara vez ponía los pies. Cada piso que subía parecía una escalera a un mundo que no era el suyo, un universo de decisiones rápidas y apuestas altas. Pero, en el fondo, la vieja Camila, la estudiante incansable, sentía un hormigueo, una intuición de que algo grande, quizás transformador, estaba a punto de suceder. Al entrar en el despacho de Rodrigo, Camila notó la tensión en el aire. La sala, generalmente impecable, estaba repleta de papeles, gráficos y tazas de café vacías. Rodrigo, que normalmente la saludaba con un pulcro asentimiento, ahora parecía tener el peso del mundo sobre sus hombros. Sin rodeos, le expuso la situación crítica. La negociación con los japoneses, la ausencia del intérprete y la inminente pérdida de un negocio vital. Sus ojos, que antes mostraron una curiosidad distante, ahora se fijaban en ella con una expectativa casi desesperada. Fue en ese instante que Camila sintió el peso de aquel momento. No era solo cuestión de traducir palabras, se trataba del puente entre culturas, de la comprensión de matices que solo un conocimiento profundo podía proporcionar. Allí estaba la oportunidad de mostrar quién era ella realmente, de probar que su valor iba mucho más allá de la función de conserje. El silencio en la sala era tan denso que Camila casi podía tocarlo. Álvaro Duarte, que también estaba presente, con la boca semiabierta y los ojos muy abiertos, parecía estar presenciando un delirio. Él estaba allí, más por imposición de Rodrigo que por creer que la conserje pudiera ofrecer alguna solución. Aquel hombre, que siempre la ignoró y la trató como un pedazo de mobiliario, ahora veía lo improbable suceder. Camila, por su parte, no sentía rabia, solo la calma de quien sabe exactamente lo que necesita hacer. Respiró hondo y con una claridad que contrastaba con el caos a su alrededor, le preguntó a Rodrigo sobre los detalles de la negociación, los matices culturales involucrados y qué era exactamente el impedimento. No era solo una cuestión de traducción literal, ella sabía, sino de entender el alma de la conversación, los silencios, las entrelíneas. En ese momento,
Camila no era la conserje, ella era el puente, la voz que podría salvar un negocio que a todos parecía perdido. Con la decisión tomada por Rodrigo, Camila se encontró frente a la pantalla de proyección en la sala de reuniones principal, el centro de atención, algo que jamás imaginó. Los inversores japoneses, con sus expresiones impasibles, esperaban la reanudación de la negociación. Lo que siguió fue una demostración de maestría que dejó a todos boquiabiertos. Camila no solo traducía las palabras, transmutaba el sentido, la intención, la cultura. Sus gestos eran precisos, su voz firme y su comprensión de las complejidades de la etiqueta japonesa era impecable. Capturaba no solo lo que se decía, sino lo que no se decía, las sutilezas que se perdían en una traducción literal. Cuando uno de los inversores hizo una observación que, para los ejecutivos de Vértice, sonó como un mero comentario lateral, Camila intervino con una explicación cultural que deshizo un potencial malentendido grave, transformando un aprieto en un punto de conexión. Allí, en ese escenario de decisiones, ella no solo estaba trabajando, estaba mostrando su esencia, su vida dedicada al saber, su dignidad silenciosa floreciendo en voz alta. Lo que sucedía allí no era solo una cuestión de competencia técnica, era una lección de humanidad, de cómo el verdadero valor reside en la capacidad de conectar. Camila, con su serenidad y profundo conocimiento, desarmaba las barreras culturales, transformando la mesa de negociación en un espacio de entendimiento mutuo. Los ejecutivos de Vértice, antes escépticos, ahora observaban con admiración, algunos incluso con un toque de vergüenza por la forma en que la habían tratado. Álvaro Duarte, en particular, tenía el rostro pálido, la rigidez habitual desvaneciéndose en una mezcla de asombro y algo que se asemejaba al miedo. Presenciaba el desmantelamiento de sus propias convicciones sobre el lugar de cada uno en la jerarquía, la prueba viva de que la arrogancia y el prejuicio cegaban al talento. Era un momento de revelación, no solo para la empresa, sino para él mismo. La negociación, que parecía destinada al fracaso, no solo se salvó, sino que se logró un acuerdo extremadamente ventajoso, todo gracias a la intervención de Camila. Rodrigo Asís, al ver el desenlace victorioso, sintió una ola de gratitud y una claridad abrumadora. Había intuido el potencial de Camila, pero lo que ella entregó superó todas las expectativas. Aquel día no fue solo sobre un negocio salvado, fue sobre la ruptura de paradigmas, el derribo de muros invisibles. A partir de ese momento, Vértice Global no podría darse el lujo de ignorar al ser humano detrás de la función. Pensando en todo esto y en el impacto que personas como Camila causan cuando tienen una oportunidad, me encuentro reflexionando sobre la importancia de apoyar historias como esta, para que más personas se sientan inspiradas. Si te identificaste o te sentiste conmovido por este giro, dale me gusta a este video y suscríbete al canal. Esto me ayuda a seguir compartiendo relatos de superación que nos hacen repensar la vida. Aquel día fue el parteaguas, el catalizador para un cambio profundo, que comenzaría con Camila, pero que resonaría por toda la estructura de la empresa. La victoria en las negociaciones fue más que un contrato firmado, fue el detonante de una revolución silenciosa en Vértice Global. Rodrigo Asís, con la visión de un líder que comprendía el verdadero poder del capital humano, convocó una reunión de emergencia con su equipo de liderazgo. El impacto inicial de ver a Camila en el centro de atención se había transformado en un reconocimiento innegable. No solo propuso una nueva e innovadora posición para ella, consultora de comunicación intercultural, sino que también inició una reestructuración profunda que buscaba desmantelar la cultura de desvalorización y prejuicio que durante tanto tiempo sofocó talentos. Álvaro Duarte, el arquitecto de esa cultura rígida y excluyente,
Fue el primero en sentir el peso del cambio. Su conducta discriminatoria, ahora expuesta por la brillante actuación de Camila, no podía ser tolerada más. Era el fin de una era y el comienzo de otra, donde el valor de una persona no sería medido por el cargo, sino por su esencia. La caída de Álvaro Duarte fue un terremoto en los pasillos de Vértice. Aquel que antes parecía intocable, el guardián de una mentalidad arcaica, fue responsabilizado y apartado. Para muchos, la noticia fue un shock, pero para quienes vivieron la invisibilidad diaria, fue un soplo de justicia. Camila, ahora en su nueva función, sentía una mezcla de alivio y una responsabilidad inmensa. Su mesa ya no era un carrito de limpieza, sino una oficina con vista a la ciudad, un símbolo de su ascenso. Pero lo que realmente importaba no era el estatus, sino la oportunidad de usar todo su conocimiento para un propósito mayor. Ella sabía que su viaje apenas comenzaba y que la tarea de transformar Vértice en un lugar que valorara a las personas por encima de las metas sería un gran desafío. La primera iniciativa de Camila como consultora de comunicación intercultural fue la creación de un programa interno de idiomas y cultura. Muchos empleados, los mismos que antes la ignoraban en los pasillos, se inscribieron con una curiosidad inicial que rápidamente se transformó en genuino interés. Camila no solo enseñaba reglas gramaticales o listas de vocabulario, compartía el alma de los idiomas, los matices culturales, las historias detrás de las palabras. Hablaba sobre la importancia de entender la mirada, el gesto, el silencio. Sus clases eran más que cursos, eran conversaciones íntimas, puentes a mundos nuevos, donde cada participante era invitado a salir de su zona de confort y sumergirse en la riqueza de la diversidad. Era inspirador ver la transformación en las personas, la forma en que empezaban a ver el mundo y a sus colegas con otros ojos, más abiertos y comprensivos. El impacto del programa de Camila fue tangible. La comunicación interna mejoró, la colaboración con equipos internacionales se volvió más fluida y, lo más importante, la atmósfera en Vértice Global comenzó a cambiar. Los pasillos, antes fríos e impersonales, ahora parecían tener un poco más de calidez humana, un eco de las voces en diferentes idiomas que se mezclaban en las aulas de Camila. Se convirtió en una figura respetada, una inspiración para muchos, no por su posición, sino por su esencia, por la autenticidad con que compartía su conocimiento. Pero esta jornada de superación y la construcción de un ambiente de trabajo más humano no fueron simples. Estuvieron permeadas por desafíos y por una lucha diaria para romper barreras. Si te sientes conectado a esta lucha por el reconocimiento y la valorización, y quieres ver más historias que nos hacen creer en el poder de la transformación, considera suscribirte al canal. Esto me ayuda mucho a seguir trayendo estos relatos que inspiran y marcan la diferencia en la vida de las personas. Era la prueba viviente de que la verdadera excelencia reside en la capacidad de escuchar, aprender y conectarse con la humanidad en todas sus formas. La mayor recompensa para Camila, sin embargo, no estaba en los nuevos reconocimientos profesionales o en el salario más digno. Estaba en el brillo en los ojos de Clara, su hija adolescente, que ahora veía a su madre no solo como la figura incansable que proveía, sino como una heroína silenciosa. Las conversaciones entre ellas se hicieron más profundas, permeadas por un orgullo mutuo. Clara, antes quizás un poco ajena a los sacrificios de su madre, ahora comprendía la dimensión de la jornada de Camila, la resiliencia detrás de cada aprendizaje secreto. Veía el impacto que el conocimiento, la pasión y la dignidad podían tener en la vida de alguien, y cómo esos valores, a menudo invisibles para el mundo, eran las verdaderas monedas de cambio. Era una lección de vida que trascendía cualquier aula formal.
un legado que se pasaba de madre a hija, de alma a alma. Un día, en un gesto que selló esa transmisión de sabiduría y afecto, Camila le entregó a Clara su precioso cuaderno de anotaciones, aquel mismo que la había acompañado en tantas noches silenciosas y madrugadas de estudio. Las páginas amarillentas, repletas de caligrafías en diferentes idiomas y notas apresuradas, eran el testimonio de una vida dedicada al aprendizaje y a la superación. No era solo un cuaderno, era la historia de Camila, encapsulada en tinta y papel, un mapa de su viaje de invisibilidad a la ascensión. «Ahora es tu turno de llenar las próximas páginas, hija», dijo Camila, con la voz embargada por la emoción, pero con los ojos desbordantes de un amor que solo una madre que luchó tanto puede sentir. Era un símbolo concreto de que el conocimiento, la dignidad y la resiliencia eran herencias que se llevaban no en el apellido, sino en el espíritu. Vértice Global, antes una fortaleza de burocracia y distanciamiento, comenzó a transformarse. Las métricas de éxito ya no se limitaban a las ganancias y adquisiciones. Ahora incluían la satisfacción de los empleados, la diversidad de talentos y la creación de un ambiente donde cada voz importaba. Camila, de conserje a consultora y mentora, se convirtió en el ejemplo vivo de que el prejuicio es una ceguera que impide el crecimiento. Su historia resonaba por los pasillos, no como un cuento de hadas corporativo, sino como un testimonio real de resiliencia y de la capacidad humana de superar adversidades. La empresa, ahora enfocada en personas en lugar de solo metas, florecía de una forma que nadie podría haber imaginado, con una energía renovada y un sentido de propósito que iba más allá de los balances financieros. Era la prueba de que la empatía y la valoración del individuo eran los verdaderos cimientos para un éxito duradero. Y así, la historia de Camila Reyes no era solo la historia de una mujer que superó las barreras de la invisibilidad. Era la historia de cómo la dignidad silenciosa, la sed insaciable de conocimiento y la gentileza de un alma curiosa pueden desmantelar prejuicios y transformar realidades. Ella, que un día fue el mobiliario de las oficinas, ahora era el corazón pulsante de una nueva cultura, inspirando a todos a ver más allá de las apariencias y a valorar lo que realmente importa. Su viaje fue un recordatorio poderoso de que el verdadero valor y la excelencia no están en diplomas colgados en la pared o en cargos de poder, sino en la capacidad de escuchar, aprender y, sobre todo, de conectar con la humanidad en todas sus formas. Si te sentiste inspirado por la resiliencia de Camila y crees que historias así merecen ser contadas, no olvides suscribirte al canal. Esto me ayuda mucho a seguir compartiendo estas narrativas que nos recuerdan la fuerza del espíritu humano y la importancia de valorarnos unos a otros. Lo que le sucedió no fue suerte, fue la cosecha de una vida de dedicación, un desenlace que probaba que la persistencia y la autenticidad siempre encuentran su camino. El impacto de Camila no se limitó a los muros de Vértice. Su historia se extendió, un recordatorio vívido de que la grandeza puede surgir de los lugares más inesperados, que la humildad a menudo alberga el conocimiento más profundo. Se convirtió en un faro, inspirando no solo a los empleados que antes la veían solo como la chica de la limpieza, sino también a otras personas en diferentes empresas y contextos a cuestionar sus propias percepciones sobre lo que es talento y de dónde puede venir. Camila, en su esencia, nunca cambió. Siguió siendo la mujer dedicada, la madre amorosa y la eterna estudiante. Pero el mundo a su alrededor, sí, había cambiado la forma de verla y por consecuencia de verse a sí mismo. Era la prueba de que la luz de la verdad, cuando tiene la oportunidad de brillar,
es capaz de disipar incluso las sombras más densas del prejuicio. Y así, la vida de Camila Reyes, que un día fue un río subterráneo de conocimiento y resiliencia, emergió a la superficie, mostrando su fuerza y belleza para que todos la vieran. Ella no buscó la fama o el reconocimiento, pero ellos la encontraron porque ella permaneció auténtica, fiel a su pasión y a su dignidad. Su viaje fue una sinfonía de superación, tocada en 9 idiomas, y el eco de su historia resuena como un himno a la capacidad humana de florecer, incluso bajo las circunstancias más desafiantes. Vértice Global se volvió más humana, más rica, no por haber acumulado más dinero, sino por haber aprendido a valorar el tesoro que andaba silenciosamente por sus pasillos, un tesoro llamado Camila.